Es momento del Desde Adentro de Diego Martini, aquí en Nada que Perder. Y vamos a hablar de estos 15 años del programa Pelota al Medio de la Esperanza. Y por eso escuchábamos esa canción de Pelota al Medio del Choncho Lazaroff. Un programa que por suerte y tuvo el propio programa la fuerza y la entereza para poder seguir adelante, a pesar de que en algún momento no estuvo del todo claro su perfil, estuvo en duda. El programa se insertó tan fuerte desde sus inicios que hizo que el programa pudiera subsistir. Un programa que básicamente lo que busca es, a través del deporte, principalmente, y nació con esa idea del fútbol, luego se amplió a otros deportes y a otras ramas incluso que no son deportivas, la posibilidad de prevenir hechos de violencia, hechos delictivos también después, de mejorar la convivencia a través del deporte y de vincular a niños, niñas y adolescentes de contextos más socio-vulnerables, más críticos, para darles oportunidades que quizá en su entorno natural, digamos, no las tienen. El hecho de estar, además de estar en un centro educativo de forma asidua, bueno, entender que para qué funciona eso, por qué hay que ir a un centro educativo, por qué me tengo que vincular de determinada manera, y bueno, las posibilidades que hay dentro de ir a otro departamento, de ir a otro país también, las posibilidades que hay de formación en distintas carreras, todo eso es un conglomerado que el programa Pelota al Medio ha tenido desde sus inicios, y eso ha hecho que tenga hoy su desarrollo y que cumpla 15 años y que esté, por suerte, más vivo que nunca. Según la web, el programa Pelota al Medio de la Esperanza, una respuesta colectiva contra la violencia en el deporte, surgió el 11 de junio del año 2010. Uruguay debutaba en el Campeonato Mundial Sudáfrica enfrentando a la selección de Francia. Seguramente todos recuerdan que estaban haciendo ese partido, el primer partido del debut, el 0-0. Fue en 3 semanas y a frío. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, recibió una invitación del embajador de Francia, de nuestro país, Jean-Christophe Foton, vos que sabés francés, Sofi, para presenciar el partido junto a estudiantes uruguayos y franceses por pantalla gigante. La ocasión sirvió para sembrar la iniciativa de ver los encuentros mundialistas con estudiantes, con el objetivo de fomentar valores con la sana competencia y la amistad por encima de rivalidades y fanatismos. La suerte mundialista, que además acompañó a Uruguay junto al destacado comportamiento deportivo que tuvo el seleccionado celeste, sirvió para potenciar un programa que nació con una buena estrella. Y además el Ministerio del Interior destaca que el entonces director técnico de Peñarol, que hoy de vuelta está en Peñarol, Diego Aguirre, fue contactado por el ministro Eduardo Bonomi para un ambicioso proyecto deportivo a desarrollar con las personas privadas de libertad, y después, a pocos meses o a pocos momentos, surgió el programa Pelota al Medio, y lo que iba a ser una participación en la nueva gestión penitenciaria se transformó en algo también dedicado a estudiantes en procura de gestar un cambio cultural que propicie la erradicación de la violencia en los espectáculos deportivos. Escuchemos un poco cómo el programa hace muy poquitos días se relanzó y busca llegar a más niños, niñas y adolescentes. Se trata de un programa que, mediante el deporte, mediante la cocina, mediante la convivencia, se estructuran nuevas formas de resolución de conflictos que van alternativamente a la violencia que sabemos hoy está azotando a nuestro país. Solo mediante la construcción de estos caminos de entendimiento, juego, comprensión, empatía de unos con otros, es que vamos a lograr que en un futuro nuestro país sea un lugar más lindo para convivir, no solamente a los adultos, sino también a los niños. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el Ministerio del Interior con cuestiones que tienen que ver con la recreación, el deporte, la formación? Bueno, en realidad tiene mucho que ver, porque este proyecto trabaja en un conjunto de escuelas de área metropolitana, abarca unos 4.500 niñas y niños, y lo que permite es trabajar en la escuela, pero además trabajar en las comunidades y además trabajar en el espacio público, es decir, en las plazas, en las canchas, en los lugares que tiene el barrio para usar.
lo que se apunta es eso mismo, que llegue el Ministerio del Interior de una manera distinta a lo que son dentro del sistema educativo, distinta significa con actividades de inclusión, generar promotores de convivencia, generar actividades que ayuden la autoestima de los chicos y también apoyar a esos educadores, docentes, maestros que están día a día con los chilenos en estos barrios, a apoyarlos con estas actividades. Y el proyecto Moña se va a sumar, obviamente, a esto que tiene que ver con cómo convivir, con qué valores y qué principios son los que necesitamos rescatar, que algunos quizás los hemos olvidado. Y Nilson se suma porque va a ser el que inaugure el horno de barro en taller con familias y con niños comunitarios. Mi función dentro del programa Pelota al Medio es dar talleres de cocina y a través de la cocina, que consideramos que es una gran herramienta para un poco fundamentar todo lo que en el proyecto Pelota al Medio se quiere hacer, que es transmitir valores, fomentar la convivencia, la resolución pacífica de conflictos, el trabajo en equipo, y la cocina es un ámbito que nos permite incluir a todos. Bueno, ahí veíamos también las imágenes y escuchábamos el audio de lo que fue el video de lanzamiento, de relanzamiento de hace unos muy poquitos días. El programa Pelota al Medio entonces cumplió 15 años y el ministro del Interior, Carlos Negro, volvió a enfatizar en el valor de justamente darle valor a este programa, de que a través de sus distintas aristas, el deporte, la cultura, la cocina, que también aparece ahí, aparece la figura como padrino de Nilson, ¿se me fue el apellido de Nilson? El primer ganador del MasterChef Uruguay, que se volvió además muy famoso, muy colaborativo, de Florida. Nilson Biaso. Nilson Biaso, que además él, si no me equivoco, era funcionario del ejército, trabajaba en el Ministerio de Defensa, y bueno, y a través de esa posibilidad que le da el pase en comisión, digamos, empezó a dedicarse a poder transitar en distintos ámbitos con la cocina como bandera, con esa posibilidad que da la cocina de estos espacios cooperativos o de que varios empiezan a trabajar en pos de algo en común. El Ministerio del Interior trabajaba. El Ministerio del Interior, mirá, mejor aún, entonces era policía y bueno, ya ha dedicado ya desde hace tiempo esa posibilidad que da y ese talento que tiene con la cocina de poder llevarla a estos entornos. Y ahí veíamos toda la mezcla, ¿no? Estaba tocando la tazónica, había personas vinculadas a la educación y al deporte. Algo que quiero destacar acá es la figura de Eduardo Bonomi, del bicho Bonomi, exministro del Interior, que probablemente algún día Uruguay le tenga que hacer un reconocimiento a la figura de Eduardo Bonomi y a lo que fue su gestión, que lamentablemente cuando la recordamos, o según quienes la recuerdan, queda empañada por aquello de el crecimiento del delito en los últimos años y en aquel renunció a Bonomi. Pero Bonomi tuvo la capacidad y el desarrollo de poder reunirse o de poder acercarse o de tener de forma colaborativa a personas que estaban formadas y que venían formándose desde hace mucho tiempo. El caso de Julio Guarteche, por ejemplo, eran personas que venían haciendo un know-how de cómo trabajar la seguridad, y tuvo esa virtud en un momento de que obviamente Uruguay, que hoy lo vemos, entra en el auge de un delito que todavía no había llegado acá, que es el crimen organizado y cómo eso empieza a operar. Pero entre otras cosas, Bonomi apostó a este programa y también fue uno de los iniciadores y creadores, básicamente porque Bonomi jugaba al fútbol cuando era chico y entendía que el deporte y el fútbol en particular era un agente promotor social, cultural, para poder sobrellevar algunas situaciones. Eso es lo que él entendía, como varios especialistas o varios fanáticos del deporte entienden que el deporte en edades tempranas termina uniendo y acercándonos. Esto decía allá por la década del 2010 Bonomi. Ministro, ¿le entregaron una camiseta? ¿Conejo? ¿Así le decían? Sí, cuando jugaba en el barrio, cuando jugaba en Wanderers, en la liga universitaria, me decían así. Dejé de serlo cuando estuve preso, desde el primer momento que me pasaron a decirme bicho, pero hasta ese momento me decían conejo, es cierto. Los recuerdos son del fútbol mío, son en general muy lindos todos, tanto en el barrio, en la liga universitaria, en Wanderers, en otro barrio en el que jugaba también.
Y la comparación es porque habló el consejero Landoni del cambio cultural que hay que emprender para cambiar las conductas y las conductas en el deporte. Y yo decía que el cambio cultural empieza cuando uno logra el sentido de pertenencia diferente a la pertenencia a una barra que se pelea con otra barra, que se pelea con los hinchas del cuadro rival y encuentra sentido de pertenencia con los amigos, con los clubes que tienen valores elevados, los compañeros de liceo, de trabajo, de barrio, con los que comparte valores. Cuando se tiene ese sentido de pertenencia, se supera el otro que lleva al enfrentamiento. Y el programa trabajó 5 años sin presupuesto. Desde el 2011 está presupuestado, un presupuesto bajo, pero está para seguir. Además, más allá del presupuesto, yo creo que se apoya en el respaldo que le dan distintas instituciones deportivas, culturales, sociales. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Bonomi, contando un poco al inicio, ¿no? Su experiencia como futbolista, que le decían el conejo cuando él jugaba en Wander, después cuando jugaba en la Unión Universitaria, dicen que jugaba muy bien Bonomi, y luego contando un poco la prevalencia del programa, y algo que hizo el ex ministro Bonomi fue la posibilidad de acercarse a diversas instituciones, sobre todo las instituciones profesionales de fútbol, para que, bueno, brindaran sus experiencias, ¿no? Las instituciones de fútbol también tienen un deber ser en la sociedad, porque reciben a un montón de chiquilines y de chiquilinas también, pero más que nada chiquilines, porque la mayoría también lamentablemente termina apostando más al fútbol masculino que al femenino. Y son un agente formador. Reciben chiquilines, en algunos casos 9 años, a veces más, porque está previamente la etapa de baby fútbol, que es para otro informe y es para otra discusión también de cómo los clubes de baby fútbol a los 5 años reciben a niños que a veces van con el chupete, niños de 4 años, y bueno, los reciben en un ambiente súper hostil y súper competitivo, que no fomenta este tipo de cosas. Pero los clubes son un agente formador que reciben a esos niños o adolescentes de 11 años, que además los recibe en un ambiente que muchas veces tiene todo, en otro ambiente que a veces no tiene todo, y en una carrera que se va transformando y que ya sabemos que los números son muy bajos, es decir, se dice que solamente lleva el 2% de los niños que hacen la etapa de juvenil, solamente llegan muy poquitos. Entonces, la posibilidad de que el fútbol les dé otras cosas, que les reconozca y que les valore la posibilidad de estudiar, de formarse en otras cosas, porque seguramente no todos tengan la posibilidad de hacer carrera de futbolista. Entonces Bonomi tuvo esa fortuna de poder acercarse a los clubes, que presten sus instalaciones, hacer partidos con futbolistas. Muchos chiquilines que llegaron al programa Pelota al Medio a la Esperanza, que fueron captados, digamos, en determinados barrios, después pasaron a jugar en algún club, o sea, porque también esa retroalimentación era interesante, y eso hizo que el programa se fuera desarrollando. Algunas cosas que ha hecho el programa ha viajado, o sea, adolescentes que quizá no tenían la posibilidad ni siquiera de salir de Montevideo, han tenido la posibilidad de viajar al mundo, con experiencias que ha tenido el programa Pelota al Medio de la Esperanza, armar un equipo para ir a jugar a un campeonato e ir a países como China o algún país europeo con esa posibilidad que les da el programa Pelota al Medio, y con el orgullo además que les da integrar el programa Pelota al Medio, de representar no solamente el fútbol, sino representar los valores, etcétera. Hablamos con Agustín Iparaguirre, que fue uno de los creadores del programa y que ahora volvió justamente al programa Pelota al Medio de la Esperanza, en esta lógica que se dio, por lo menos en el periodo pasado, no habíamos visto tanto del programa Pelota al Medio, y que además se había bajado la cantidad de universo, digamos, es decir, se atendía a menos niños, niñas y adolescentes, y ahora se ha puesto a volver a una estructura de 4.500. Escuchemos lo que decía Agustín Iparaguirre. Generar actividades dentro del Ministerio del Interior con estudiantes, con iniciales, con centros juveniles, primaria,
Bueno, un poco tratar de trabajar con los jóvenes lo que era la violencia. Se utilizó el deporte porque es lo que más convoca, el deporte lo que convoca a los jóvenes para poder generar ahí ámbitos de trabajo colectivo, resolución de conflictos, bueno, y ahí empezamos a trabajar con el programa. Es un trabajo de convivencia, de seguridad pública, donde lo que nosotros hacemos es generar con el programa Pelota al Medio ámbitos para construir seguridad, convivencia y generar espacios de reflexión con los jóvenes. El programa trabaja en este momento, bueno, ya pasó son 15 años, que ahora justo los cumplimos y vamos a hacer una actividad en el Sodre. Pasó a trabajar lo que trabaja actualmente. Bueno, el programa en el periodo pasado se le bajó la cantidad de participantes, y bueno, este año con las autoridades actuales, con Negro, Valverde, bueno, Siri, lo que se decidió es el programa aumentarle la capacidad. Nosotros vamos a llegar a trabajar en primaria con 4.600 estudiantes, participantes. Después con secundaria vamos a estar trabajando YouTubes, sobre todo lo que es ciclo básico. Y ahí empezamos a elaborar, ahora estamos en plena elaboración de lo que es el proyecto también de comunidad. Bueno, ahí lo escuchábamos a Agustín Iparaguirre en esta idea de crecer, de también trabajar, porque el programa tiene esa posibilidad, y ahora la vamos a ampliar, de trabajar en centros educativos y de reducir, digamos, la violencia a través del deporte y de cómo se promueven determinados valores cuando uno se vincula a través del juego, que obviamente el juego termina siendo un deporte, con esa diferencia que tiene, que hay una competencia bastante pasional, por así decirla, así somos, pero también el tener el momento de reflexión. De hecho, por eso se llama Pelota al Medio, es decir, pongamos la pelota en el medio y reflexionemos y veamos toda la cancha, no nos quedemos solo de un lado, sino que empecemos a analizar lo que pasa alrededor. Escuchemos más de Agustín Iparaguirre. Nosotros llamamos barrios que tienen necesidades prioritarias, esos barrios que bueno, que lo que a veces lo que sale de la información es cosas negativas, sobre todo temas de violencia. Bueno, ahí el ministerio está de distintas formas, pero bueno, el programa lo que hace también es instalarse de una manera distinta y sobre todo para convocar a esos jóvenes para generar ahí, como te decía, espacios de reflexión. Trabajamos en conjunto con la Policía Nacional, donde ellos a nosotros brindan los lugares donde hay que trabajar un poco sobre todo cuando hay focos grandes de violencia, bueno, trabajar más fuerte en esa zona. Así que bueno, estamos en coordinación también con la ANEP, con la Secretaría de Deportes, lo que venimos trabajando, y es un trabajo colectivo. Algunos organismos que están al frente también del programa, que depende del Ministerio del Interior, tiene como cogestores la Administración Nacional de Educación Pública, el Ministerio de Turismo, organizaciones de la sociedad civil, otros, también las áreas o las subáreas de la política, inclusión y participación cultural, actividades recreativas y deportivas. El Pelota Programa al Medio tiene como objetivo, como decíamos, buscar respuestas colectivas contra la violencia en todas sus manifestaciones. Otros objetivos: fomentar la inclusión social, inculcar hábitos de vida saludable y valores humanos, desarrollar una experiencia deportiva de nivel profesional, motivarlos con torneos para que sean atractivos para los participantes, influenciarlos con líderes positivos. Esto es algo que se ha dado también la presencia de varios exfutbolistas o futbolistas profesionales. Recuerdo el caso de Forlán, el caso de Papelito Fernández, que han ido a tener esas instancias y participar con los chiquilines, de poder conversar, de poder hablar, de poder estar una tarde con ellos y comentarles un poco sus experiencias. Niños, niñas y adolescentes insertos o vinculados a nivel educativo de todo el país, es para quienes está dirigido, y algunas actividades, proyectos de convivencia. Los jóvenes piensan, elaboran y planifican una propuesta concreta para mejorar la convivencia en sus contextos de influencia. Pelota al Medio universitario, escuelita de fútbol, escuelita social de verano, escuelita de atletismo, de rugby mixta y social de boxeo, torneos interliciales de fútbol y básquetbol,
Pelota al Medio, empleo, talleres de integración y cultura, de cocina, de resolución de conflictos, de habilidades sociales, de poesía, de confección, de inserción laboral, y está en casi todos los departamentos el programa. Algunas experiencias que me comentaban era de chiquilines que participaron del programa Pelota al Medio y que hoy son profesionales en algo que decidieron seguir, y muchos de ellos hoy, digamos que o trabajan o colaboran con el programa Pelota al Medio. Eran adolescentes que fueron captados justamente en contextos además críticos o vulnerables o sin oportunidades, y tuvieron esa oportunidad. Hay un partido que habitualmente se juega de Pelota al Medio, que es a fin de año, que es en el Estadio Centenario. O sea, también se ha dado esa posibilidad de que chiquilines y chiquilinas tengan la posibilidad de jugar en el Estadio Centenario. Son muy pocos los que han jugado en el Estadio Centenario, que tienen esa varita. Acá en este equipo hay uno, por ejemplo. Nelson Cecín. Nelson Cecín. Nelson Cecín tuvo la oportunidad de jugar en el Estadio Centenario. No, a mí no se me dio. No, pues este equipo pensé que decías la mesa. No. Dije, bueno, Diego. Me parece... De entrar y pisar la cancha, sí, pero de jugar en el estadio, no. Cecín nomás. Me parece buenísimo como en las imágenes que se están viendo, para quienes estén mirando YouTube, se ven muchas chiquilinas jugando, ¿no? Que vos venís diciendo, chiquilinas y chiquilines, pero realmente no es menor, porque generalmente terminan siendo ámbitos bastante exclusivos, ¿no? No se suelen incluir mucho a las mujeres, incluso por una cuestión de cómo se va decantando la cosa en ciertos ámbitos. Eso, de repente gurisas que juegan en la escuela, ya en el liceo no se animan a incorporarse. Ahí están jugando en el Mítico. Claro, está buenísimo. Ahí están en el Mítico. En el Coloso de Cemento. Exactamente. Mirá qué divina posibilidad. O sea, qué sueño para todos esos chiquilines poder pisar el Centenario, poder jugar un partido allí. Estás loco, ¿no? Tremendo. Hermoso. Y bueno, ahí estaban vinculados con una selección uruguaya juvenil, que también se da esa posibilidad de que se vinculen con jugadores profesionales. Ahí veía al ex golero Peñarol, que está en Unión ahora, Thiago... Se me fue el nombre, no importa. Pero Thiago Cardoso, ahí está. También esa posibilidad, ¿no? A veces de vincularse con jugadores profesionales. Escuchamos ahora a Viviana Trillo, que es psicóloga, porque se vuelve a hacer un programa de Pelota al Medio, que es el programa Moña, que busca justamente en los centros educativos trabajar de otras cosas también a través del deporte. El proyecto Moña se desarrolla en coordinación con Primaria y está dirigido a niños y niñas de cuarto, quinto y sexto año de escuelas públicas, especialmente en zonas donde hay desafíos en la convivencia y donde los datos del Ministerio indican mayores niveles de conflictividad o problemáticas sociales. La propuesta busca fortalecer habilidades como la empatía, el respeto, el trabajo en equipo, la cooperación, la comunicación asertiva y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de diferentes habilidades socioemocionales. Se trabaja con duplas de profesores o recreadores que, más allá del juego o el deporte en sí, planifican actividades que están pensadas para poder trabajar valores y generar espacios de reflexión en los grupos. El deporte y la recreación se utilizan como herramienta porque al trabajar con niños y niñas es fundamental partir de propuestas que les resulten atractivas y significativas. A través del juego, del movimiento, de lo lúdico, se logran transmitir valores, fomentar vínculos positivos y trabajar la resolución de conflictos desde el cuerpo, la emoción y la experiencia compartida. Decimos que es una política de prevención porque en realidad lo que buscamos es intervenir a tiempo en conductas o en hábitos muy naturalizados muchas veces que pueden parecer menores, como por ejemplo el acoso, las amenazas, las agresiones verbales o físicas, la violencia basada en género, y que si no se reflexionan y se desnaturalizan, con el tiempo pueden profundizarse y ahí derivar en delitos tipificados. Por eso nos referimos a que esto es una política de prevención del delito. Importante esto último, ¿no? No solamente a nivel de convivencia, sino también a nivel de prevención del delito, ¿no? De cómo en algunos contextos determinadas acciones que son delictivas están siendo naturalizadas. Son naturalizadas porque los niños, las niñas y los adolescentes conviven en su entorno con eso y lo terminan asimilando y naturalizando. Y bueno, con este programa se busca también llegarles a ellos, llegarles a tiempo, ¿no? Porque en esas edades es clave todo este desarrollo que se les pueda aportar para hacerles entender que ese no es el camino, de ninguna forma.
Y mostrar otra realidad, ¿no? Digo, creo que como hablabas hace unos minutos de la oportunidad, de que existe otra posibilidad, ¿no? Sí, me contaban las experiencias que cuentan de cuando viajan, ¿no? Se van del país. Claro, son increíbles, ¿no? Conocer otras realidades, otras que viven culturas. en un entorno que capaz que de hecho ni siquiera conocen mucho más de la ciudad, ni que hablar del país, y tienen esa posibilidad un día estar en el aeropuerto y viajar todos juntos además, o sea, están todos como en la misma sintonía, y la oportunidad es para todos, y claro, y se te abre todo, se te abre Tremenda todo el mundo. experiencia. Escuchamos más de Viviana Trillo. Trabajamos desde edades tempranas porque justamente en esta etapa, sobre todo en los momentos previos a la adolescencia y a la adolescencia, es cuando se están sentando muchas de las bases de la personalidad, y es cuando la socialización con pares y fuera del ámbito familiar empieza a tener un mayor peso. Entonces, poder intervenir ahí, acompañando desde el juego, la palabra, el vínculo, permite un impacto duradero en la forma en que los niños y niñas se vinculan con los demás y con su entorno. Este proyecto lo que busca entonces es garantizar el derecho a crecer en entornos respetuosos, solidarios y seguros, entendiendo que esto también es trabajar por una sociedad más justa y con mejores condiciones de convivencia para todos y para todas. La intervención se realiza con grupos de cuarto, quinto y sexto año de escuelas públicas, con una frecuencia semanal de 1 o 2 veces por semana, dependiendo de la escuela, las actividades que la escuela tenga y la cantidad de grupos también con los que trabajamos. Las actividades están pensadas para trabajarse a través de 3 líneas principales de acción. La primera es las actividades deportivas y recreativas semanales, donde se utiliza el juego, el deporte y la recreación como herramientas para trabajar valores como el respeto, el trabajo en equipo, la cooperación, la empatía y la participación activa de todas y de todos. Se planifican dinámicas que aseguran la inclusión de todos los integrantes del grupo, promoviendo que cada niño y cada niña tenga un rol, una función y se sienta parte de una comunidad más grande. Se busca que nadie quede por fuera, ni literal ni simbólicamente, y que el grupo funcione como un espacio de contención, aprendizaje y disfrute. Bueno, ahí entonces Viviana Trillo, que además es psicóloga, nos explicaba cómo esto importa y por qué en determinadas edades se lleva adelante esto para poder cumplir y sobrellevar determinadas situaciones. Y algo que se planteaba, a mí por lo menos, yo no recuerdo cuando estaba en mi edad escolar si se daba mucho esto de los espacios de reflexión, ¿no? De estando en cuarto de escuela, quinto de escuela, de reflexión de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos, ¿sí? Capaz que conversábamos de otras cosas, pero no tanto de sentir y de sentar a tener ese espacio, ¿no? De por qué pasa esto, por qué no peleamos, por qué pasa esto en mi barrio, en mi escuela, y es un ámbito súper interesante, súper constructivo, que se vuelve a dar con el programa Moñas, y esta vinculación con las escuelas también en el programa Pelota al Medio, no solamente o en clubes o en contextos sociovulnerables. Ahí veía un video que pasaba. Esto es el actual. Obviamente también al ministro Carlos Negro le interesa mucho esta cercanía al deporte, pero después también sería bueno que se sigan sumando más deportistas profesionales, conocidos, porque también ellos son un agente importante en estos proyectos, un agente, un líder o un formador de opiniones, alguien que muchas veces los niños o las niñas idolatran y tiene más fácil esa llegada que quizá una autoridad no la tiene. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a ustedes. Gracias. Vos estás para Pelota en Medio de la Esperanza, ¿no? Yo estoy para jugar en el Centenario. Vos estás para jugar el Centenario. Sí. Claro. Gracias. Gracias, abrazo grande. Estás escuchando Nada que Perder.